Revisando los recursos básicos como tal, se revisó los recursos de revisión de Bach y Oswald, que habla sobre la base del avance de la historia comparada en la educación en la Iberoamérica. Ahí citamos a Oswald, a Génesis, también sobre el desarrollo de sistemas educativos iberoamericanos como tal. Y también tenemos como recurso de revisión complementaria a otros, tal cual como la escuela de Frankfurt. También tenemos a Vinelis, Espinosa del 2010, que nos hablan un poco también sobre lo que son todas estas críticas que nosotros estamos como tal llevando a cabo. Ahora, como resumen, los autores indican el análisis contextualizado de la educación dentro de Iberoamérica, de un marco histórico, el cual abarca desde la colonización hasta el momento en que estamos, es decir, hasta la actualidad. Y se enfatiza en cómo las influencias coloniales, las reformas educativas, los movimientos sociales han moldeado los sistemas educadores de diferentes países o regiones. La historia se compara y se convierte en una herramienta clave para entender las similitudes y diferencias en los enfoques educativos como tal. Las bases teóricas tenemos a Zuluaga y tenemos a Oswald, que ellos proponen varias bases teóricas que sustentan el estudio comparado de la educación, las cuales incluyen enfoque histórico, quiere decir la importancia que tiene que ver el sistema educativo, también la importancia que tiene que ver el contexto histórico a la hora de educar como tal. Es muy importante desde mi perspectiva porque es la forma en que como nosotros fuimos enseñados y como nosotros aprendemos. También es importante tener en cuenta que las reformas que se han llevado a cabo para que la educación sea un poco más formal, sea un poco más avanzada, también pues tiene que ver con el contexto histórico, de las bases históricas que Zuluaga y Ausubach nos habla. También tenemos que tener en cuenta la perspectiva cultural, que es la influencia de tradiciones culturales y sociales en la educación que varían significantemente entre los países iberoamericanos. Esto incluye la relación entre la educación y la identidad nacional. Es decir, que la cultura tiene que ver mucho a la hora que nosotros enseñamos. Y también tiene que ver mucho en cómo aprendemos. Como experiencia propia, yo trabajé en una zona rural como tal, en donde para el estudiante era más sencillo aprender cuando se hablaban de o se usaban herramientas que ellos usaban diariamente como para la pesca, para la caza o cosas que ellos tenían en su vida cotidiana. Entonces tiene que ver mucho también la cultura y también tiene que ver mucho las tradiciones de cómo enseñamos, de cómo aprendemos, de qué nos enseñan, de cómo nos enseñan, el tono de voz, también la modelación de voz, cómo nosotros hablamos pues en base como tal a eso. También tenemos el análisis político. Hay que tener en cuenta que la política es muy importante en un sistema educativo. ¿Por qué? Porque lo político tiene el poder estructural de cada país. Tenemos que tener en cuenta que sin política era o es algo complicado poder avanzar en el ámbito de la educación. Teniendo también en cuenta que también hace parte del desarrollo social y económico. Entonces, lo que son los gobernantes y todo eso, los cuales influyen y aplican mucho en el factor económico para que pues las personas, las masas puedan aprender y también haya pues una inyección económica en el momento en los colegios como tal. Ahora, la crítica que puede haber dentro del gobierno es que, puntualmente hablando del gobierno de Colombia, es que el gobierno pues, de Colombia pues sabemos que tiene otras ramas a las cuales pues le inyectan más que la educación. Entonces, para tener una mejor educación, unos mejores salarios para los docentes, unas mejores aulas, necesitamos que
ellos sean capaces de, necesitamos que ellos sean capaces de invertir y darle una propulsión realmente como se merece a la educación. También tenemos los modelos educativos, que son aquellos que se identifican eh, desde estar centralizados hasta los descentralizados. Y estos modelos afectan la calidad y el acceso a la educación. Un modelo educativo es una forma como tal, como dice la palabra modelo, una forma como tal nos brindan para nosotros poder entrar o no a como que a educarnos. También sabemos que el acceso educativo para algunas personas de este país, que es de Colombia, es muy difícil como tal, y también porque no le garantiza las mismas posibilidades que a otros. Vuelvo y me remito al ejemplo que di hace un momento. Es muy diferente la educación en una zona rural con una forma que que a la ciudad. Vemos la calidad, vemos la falta de materiales que hay en las zonas rurales, también vemos la ausencia de docentes y vemos que para un estudiante poder estudiar o llegar a ciertas zonas se le hace muy complicado. Y pues tristemente el gobierno no ha aplicado como debe ser los recursos a esas zonas. También tenemos que tener en cuenta las reformas educativas. ¿Qué es una reforma? Una reforma es cuando hacemos cambios para bien, reformamos para bien eh, y para que puedan ser implementadas en diferentes momentos históricos. Entonces, los logros, los fracasos, todo eso se menciona, por ejemplo, la influencia de la Revolución Mexicana o la influencia de la educación argentina. También nosotros se habla mucho de la influencia de la educación en Finlandia, que queremos como implementar en Colombia, pero pues la verdad es algo complicado, pues porque gubernamentalmente es difícil porque como dije antes no nos inyecta realmente lo que nos deberían de hacer. Tenemos desafíos como tal contemporáneos que enfrentan los sistemas educativos en Iberoamérica, tales como la globalización, la tecnología, la calidad educativa. La globalización porque es la influencia política educativa que necesita adaptar al sistema en un mundo cada vez más interconectado. Y me remito de nuevo, aquí en el país en que vivimos, hay lugares en los cuales no hay internet y entonces es muy difícil que la educación sea de la calidad que se exige o nos piden como tal el gobierno. También la tecnología, porque es la que incorpora a la educación nuevas vistas, nuevas enseñanzas y también el aprendizaje. Sabemos que hoy en día estamos en un mundo muy tecnológico, que todo va muy avanzado como tal y a veces pues quitamos o no le damos el privilegio a ciertos sectores educativos como tal o regiones educativas como tal, pues por lo mismo, por el difícil acceso que tenemos a estos sitios. Y la calidad educativa, que es la búsqueda de mejorar la calidad de un contexto con recursos limitados y de alta demanda. No es un secreto que aquí en Colombia tenemos muchas ciudades, muchos departamentos en los cuales tienen recursos limitados como tal y también tienen una alta demanda. Puntualmente, por dar un ejemplo, los pueblos de situación negras como tal tienen una gran demanda, pero tenemos recursos como tal limitados. Ahí también entra muchas otras cosas que igualmente no quiero tocar dentro de este podcast como tal que se está realizando, pero tienen que ver demasiado muchas otras cosas pues que ya nosotros podemos hablar en otras ocasiones. Como conclusiones tenemos que Zuluaga y Odebrecht concluyen que el estudio comparado de la educación en Iberoamérica es fundamental para entender las dinámicas educativas actuales, para formular políticas que respondan a las necesidades específicas de cada país. Y es así. También dicen que como tal, tenemos acá a Volvinic,
que él comienza analizando las definiciones de pobreza, no solo desde la perspectiva económica, sino también considerando aspectos sociales, culturales y psicológicos. Él argumenta que la pobreza no es solo falta de recursos, sino una condición que limita el potencial humano y el acceso a oportunidades como tal. Yo pues comparto lo que dice Volvinic como tal sobre la pobreza, que no solamente económica, también es social, cultural y psicológica. Sabemos que socialmente Colombia tiene lugares que no son muy avanzados como tal y que su cultura a veces contrasta mucho con otras o como las grandes capitales, se puede decir así, como tal. Y psicológicos porque en ciertas partes de Colombia la mentalidad de los colombianos es algo estrecha porque ignoran muchas cosas como tal, porque no han salido del caparazón de su cultura. Entonces, todo eso limita el potencial humano. ¿Por qué? Y vuelvo y me remito, porque nos faltan herramientas o el gobierno no le da la inyección que se debe para tener herramientas que lleguen a todos los lugares para que cada quien tenga esa educación de calidad, pues que todos como tal necesitamos y que todos esos bloqueos mentales que tenemos, que tanto la cultura, que tanto la influencia que tenemos como tal sea importante y también se nos avale desde allí y se nos vean desde allí y se nos evalúen desde allí. Porque también tenemos, como opinión personal, tenemos un examen que llama el ICFES, que como tal, no, el ICFES lo que no evalúa realmente lo que el estudiante quiere ser o va a ser. Solamente una base de datos que está allí y no quiere decir que el más inteligente o el menos inteligente lo gane o lo pierda. Eso simplemente es como que deberíamos de reformar y pensar si ese tipo de pruebas realmente dan el tipo de conocimiento que requieren o dan realmente el empuje que requiere un estudiante pues, para ser o llegar a una universidad. Entonces, como crítica, pues tengo que, uno, que Colombia está muy descontextualizado en muchas partes como tal, por eso la educación es difícil. También tengo que decir porque el gobierno debería de inyectar más al sector educativo, pero ellos lo inyectan más en otra parte. Y tener en cuenta también, algo importante es que necesitamos liberar la pobreza social, cultural y mental que tienen muchos de los departamentos aquí como tal en Colombia. Para cerrar, pues agradecer a mis compañeros por ayudar a la consulta e investigación sobre este tema y también pues al docente por en sus clases habernos pues enfatizado todo lo que debíamos de hacer. Muchas gracias y Dios los bendiga.